unos remitos chiquititos así y queríamos avanzar, pero un bote de goma en un mar medio enojado era imposible. Hasta acá llegamos, se hunde y nos traga, así que guardé el remo y me agarré la cabeza. Me agarré la cabeza porque digo, nos lleva. Tanto nos dijeron que hace succión el barco y todo, lo siguen diciendo y siguen. Bueno, con el crucero no pasó eso. El crucero se hundió y pegó un golpe como si fuera una ola gigante. Cuando reaccionamos otra vez que miramos, estaríamos cerca de 500 metros de donde se había hundido el crucero. Fue algo que nos sacó, despidió a todos. Bueno, esa misma noche nosotros las pocas balsas que había cerquita las atamos. ¿Para qué las atamos? Porque nos habían dicho que es más fácil ubicar o localizar un grupo de varias balsas que son de un naranja fosforescente, que localizar una sola balsa dispersa. Así que si podíamos estar en grupo era mejor. Pero como el mar estaba muy picado, a la noche se rompieron las soguitas. Tuvimos toda una noche de sacudida que parecíamos que estábamos dentro de un lavarropa, porque es algo que no lo podés describir lo que es eso. Te levantaba una ola y te hacía girar en la cresta de la ola, la balsa giraba y volvías a caer en un pozo. Éramos 32 y los 32 rezamos, porque tenía miedo que se desfondara. Hacía un roce en el agua que hacía un ruido y después te levantaba y bajaba la ola. Pero el miedo, ese fue el miedo, que una ola o que se pinchara la balsa y... Que estando en la balsa, dentro de la balsa no lo veías, sentías todo el mareo, todo eso, pero después cuando amaneció nos íbamos turneando nos asomábamos para ver si veíamos un barco o algo, alguien que nos pudiera sacar de ahí, y veías eso, caías en un pozo y se te venía toda una masa de agua encima que parecía que te tapaba y te hundía. Sin embargo no, caía ahí y te volvían a levantar. Y así estuvimos 30 horas. Al otro día, que aclareció, tenías 2 cierres de cada lado, abrimos los cierres y no vimos a nadie, estamos a la deriva. ¿Qué hacemos con esta persona muerta? La balsa es casi toda cerrada, se cerraban las ventanitas, era lo que estaba quemada, se sentía olor y nuestra moral se vino abajo cuando se murió. Lo teníamos muerto ahí, lo habíamos puesto en el medio, muerto. Entonces el oficial nos dio 2 salidas para esta persona. Tratar de aguantar con él ahí, pero no sabíamos cuándo nos iban a sacar a nosotros, o arrojarlo al mar y ya estaba muerto y rezar un Padre Nuestro, rezar unas oraciones por él. Entonces fue a votación y se decidió arrojarlo al mar. Yo siempre digo, ¿por qué tomamos esa decisión? Está bien, no sabíamos cuándo nos iban a sacar. Después, eso fue a la mañana bien temprano y a la tardecita nos sacan a nosotros. Nos equivocamos. Quizá hoy los familiares de esa persona podrían ir a llevar un ramo de flores. Una cosa es que vengan y te digan su hijo, su esposo, su hermano está como desaparecido en el crucero Belgrano. Y otra cosa es decirle, falleció, acá está el cuerpo. Para el familiar, si bien no es un consuelo, pero es decir, bueno, lo tengo, está acá, le voy a llevar unas flores. Nosotros tomamos esa determinación que siempre me costó asumirla y no creo que nunca la voy a asumir. Creo que nos equivocamos ahí. Si bien no sabíamos cuándo nos iban a sacar, si bien no sabíamos qué nos iba a pasar, porque el frío era grande, ya uno sentía que el cuerpo ya no te respondía, sentíamos que nos estábamos congelando, de a poco te vas congelando, la respiración agitada, ya sentí un montón de modificaciones y pensamos que iba a ir quizás
mucho más largo que lo que fue, y por eso tomamos esa determinación. Son cosas crueles que tiene que hay que vivir en una guerra. Vos estás ahí pensando que todavía tenés mucho para salvarte, en cambio esa persona ya había fallecido. Igual que también Mulia, que me salvó la vida, él quedó adentro, y me da mucha tristeza, porque yo con él compartía las 24 horas, y como él y mucho más. A todo esto, dentro de la balsa tratamos de sobrevivir y mantener la moral alta de 10.000 maneras. Rezamos, cantamos la marcha de la Armada, el himno nacional, puteamos a los ingleses, cantamos algún tema que nos saliera para tener, tratamos de contenernos, de ayudarnos, porque nos descompuso a todos. Usábamos un casco, ese casco ahí era lo ibas pasando, ¿viste? Iban vomitando uno, iba vomitando el otro, o entraba agua y había que usar el casco para sacar un poco el agua fría que entraba, y al principio lo usábamos también para orinar, cosa que después un conscripto se orinaba y se orinó encima. Y cuando se orinó dice: miren muchachos, dice, no orinen más dentro del casco, orínense encima. Y claro, lo miramos y le salía todo un humo de las piernas. Dice: es una bendición esto. Claro, así que hacer fuerza, y otra de las cosas de mantener un poquito, que aunque sea un ratito de calor tuviéramos, nos orinábamos encima. A veces da vergüenza, pero había que tratar de, con lo poco que teníamos, la situación que estábamos, tratar de sobrevivir. Teníamos una radio, que sacamos una radio manual, sería. Le damos manija y sacamos una antena por el cierre, y se comunicamos acá en Pacheco, que es una radio de Buenos Aires. Y bueno, ahí pedíamos auxilio. Decíamos: Mayday, 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 que estamos a la deriva. En un momento se asoma un conscripto y nosotros lo teníamos agarrado de los pies para que no se caiga, y dice: no veo nada, pero no veo ningún barco, pero debemos estar cerca de la costa porque veo una planta. Entonces nos empezamos a mirar entre todos. ¿Qué vas a ver una planta? Sí, dice, hay una planta. Entonces nos empezamos a asomar y no era la planta. Era la parte alta con radares de un barco que se veía allá, lejísimo. No sabíamos si era nuestro o inglés, pero era un barco. Y más o menos a las 11 de la mañana hubo un avión de reconocimiento que volaba altísimo. Que nos agarró una desesperación, y siempre está, será inglés o será argentino. Se asoma el oficial que estaba en la balsa y lo reconoce enseguida: no, es un avión argentino. Teníamos para tirar unas luces de bengala. Como pasa el avión, empezamos a hacerle señas mientras se prepara la bengala, con camisetas blancas que había y todo. El avión pega un giro grande y viene, le tira una bengala, le tira otra, empieza a hacer señas con las alas del avión como que nos vio, y pega un giro otra vez, le volvemos a tirar otra bengala, las 3 bengalas que teníamos le tiramos, y el avión nos sobrevuela otra vez y se aleja. Nosotros queríamos que ese avión pare y nos saque de ahí. Y se ve que los reconocieron, pero en ese momento no vinieron a rescatarnos. Hay veces que la experiencia de un oficial o eso, bueno, tranquilo muchachos, ya nos ubicaron. Quizás ese barco que vimos, si es argentino, en pocas horas lo tenemos acá. Cuando lo vinieron a rescatar, se largaron 2 o 3 hombres rana al agua, rompieron la balsa, la rompen en la balsa para que vea que esa balsa ya está rescatada. Que las balsas eran bajitas, no veíamos, pero ellos venían ya juntando gente. Así que entró la noche y todavía nosotros seguíamos ahí en nuestra balsita, hasta que
lo teníamos más cerca, teníamos una linternita que venía también como en las provisiones para sobrevivir, y con la linternita empezamos a hacerle señas y nos enfoca un reflector grande, nos ilumina, nos hacen señas también y nosotros le decíamos vení, sacanos. Y entonces cuando estuvieron cerca nos hablaron por los parlantes diciéndonos tranquilo, el buque se iba a posicionar de tal manera que la balsa iba a chocar contra el barco. Una vez que chocara, uno se asomara que ellos nos iban a tirar una soga para atar la balsa y después nos iban a indicar cómo nos iban a ir sacando. Me rescata el Buruchágame, otro buque que era escolta nuestra. Me subí arriba del buque, me llevaron en el baño, me dieron agua caliente, me bañé, todo sentado lo hacía porque no me quedé un buen rato, una hora y pico, porque no sentía las piernas, no las sentía. Y hasta que más o menos las pude sentir a las piernas. Cuando me suben allá me preguntan los datos, mi nombre, todo, qué era conscrito, qué era. Y me dicen, bueno, ahí esos dos conscritos te van a llevar que te cambie la ropa, te van a dar ropa seca y después te van a llevar a una cama si dormís, quédate tranquilo, ya estás a salvo, todo esto. Cuando quiero caminar, las piernas no me respondieron. Tenía todos los pies helados, no podía nada, no los sentía más los pies. A todo esto uno me daba un vasito de caldo y otro me traía un vasito con un poquito de ginebra. Vino un colimba, me dice vení, yo te presto mi cama. Y es algo increíble el cuerpo cuando de estar congelado, cuando empieza a tomar temperatura, vos no lo podés controlar. Las piernas pegan para un lado, pegan para el otro, los brazos, nos reíamos entre todos, nos reíamos el movimiento que hacíamos sin quererlo. Era porque nuestro cuerpo iba tomando temperatura. Lo llevan a Ushuaia y ahí lo abrigan bien, lo dan de comer, lo dan ropa, abrigo, y bueno, quedamos ahí hasta que vino un vuelo de Espora, de acá de Bahía Blanca, porque habían rescatado algunos más y había hecho un vuelo ya. Así que nosotros estamos a la espera de algún otro avión que los trajera acá a Espora. A pesar de que después se empieza una vez, todos recuperados, todos los que se salvaron, empezamos a ver, che, fulano no apareció, Mengano tampoco, y te das cuenta de que muchos compañeros tuyos santafesinos habían quedado. Y bueno, después, porque pasó un par de días antes que lo encontraran a ellos. Y nosotros todos los días íbamos y mirábamos la lista y no aparecían. Hasta que, bueno, por suerte aparecieron, ¿viste? Hay momentos que cuando hablamos de esto me pone mal, porque es una cosa que yo no fui a vivir eso. Yo fui a hacer la colimba y me encontré con él. Eso te marca. Es una cosa que te marca para toda la vida. Tener una impotencia en ese momento, sí, creo que si nos daban un cuchillito a cada uno, íbamos y queríamos matar a algún inglés. Yo te cuento que cuando me rescataron a mí, me rescataron un día lunes. Y cuando me rescatan, que yo fui a la cuadra, le llamamos nosotros en Punta Alta, pensé en Brizuela, porque los dos de San Jorge, pensé en Brizuela y lo busqué cama por cama. Lo destapaba los colimbas y lo buscaba y no lo podía encontrar. Y pasaron noches sin dormir, que yo no dormía porque yo me sentía que estaba bien, que yo no tenía nada, pero yo no tenía información de él. Y cada vez que venía un avión y traía más colimba y qué sé yo, y yo iba a verlo, iba a ver si lo podía encontrar. Y no lo pude encontrar. Y una noche me venció el sueño. Me venció el sueño. Y bueno, lo que pasa es que yo buscaba a él y no lo podía encontrar. Entonces, y al otro día me levanto como a las 4 de la mañana y me voy al baño, un baño grande, y escucho unos ruidos que se estaban bañando, y me voy
a la ducha que se están bañando y lo veo a Brizuela que se estaba bañando. Y bueno, ahí tuve un encuentro. Claro, hacía como 7 días que yo no lo veía. Y bueno, fue la emoción muy grande, porque éramos los dos de San Jorge. Pues allá lo hicimos grandes amigos. Hasta hoy somos como hermanos, como él. El tema es que venía acá y ¿qué le decía a la madre? Porque cuando él venía, me llevaba cosas que me da mi vieja. Y cuando yo me venía para acá, yo le llevaba cosas a él. Pero en ese momento yo pensaba en él. Y él también pensaba lo mismo de mí. Pero bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte de los dos vivir. Cuando charles con uno que estuvo en Malvinas, de ejército, te va a contar realmente cómo la pasaron ellos ahí. Bueno, ahí nos dan en el lugar que no vamos a quedar ahí. Y bueno, empezamos a cavar la trinchera, encontramos una roca. Cavamos, yo que sé, un tanto así. Y hoy no podíamos cavar más porque había una roca. Entonces buscamos tachos, tachos de esos 200 litros. Y le hicimos una pared y lo tapamos todo con tierra y quedó como una montañita ahí. Bueno, los primeros días nos daban de comer, no gran comida, pero por lo menos nos daban unos bizcochos y nos sabían dar o guiso o sopa. Eso habrá sido la primera semana, por ahí. Ya después no agarraban y te daban agua sola con color nomás, no tenía ni fideo, no tenía nada. Los primeros días nosotros buscábamos en un plato y comíamos ahí nomás. Y a vos te servían, por ejemplo, un plato de sopa y estaba humeando, recaliente. Por ahí yo comía el primer bocado y me quemaba. Y ya el segundo o el tercero estaba congelado. Habíamos conseguido una lata de aceite así media grande y íbamos que nos tienen ahí. Entonces nosotros íbamos, lo calentábamos en el pozo y lo comíamos caliente ahí. Después ya nos daban agua nomás. Entonces había el basural de la ciudad, digamos, sería. Íbamos ahí y juntábamos. Por ahí conseguíamos papitas chiquitas que para no renegar para pelarlas porque eran muy chiquitas, las tiraban. O papas medias podridas y podíamos rescatar la mitad que estaba bueno. Cebolla lo mismo, zanahoria, pedazos de carne que por ahí tenían un poco de olor. Íbamos, lo lavábamos en el mar, tratábamos de sacarle el más olor que podíamos y bueno, uno se puede decir que estaba tratando de sobrevivir. En ese momento no sentía asco porque tenía hambre. Había containers llenos de comida y cosas, pero nunca fueron abiertos. Era así. Bueno, pero después todo va aprendiendo, digamos. Nos comentaron de que iban al puerto a descargar los contenedores que llegaban y se podía llegar a robar. Íbamos a descargar y por ahí, cuando no nos veían o podíamos, alguna caja, alguna cosa, una lata de dulce, cualquier cosa, y a la vuelta nos íbamos con eso escondido al pozo. Teníamos problemas porque siempre uno se tenía que quedar en el pozo. A veces nos íbamos igual, pero se nos complicaba a veces porque no querían que nos dejemos solo el pozo. Ahí siempre había como barro, digamos, sabía estar lloviznando, sabía llover y a veces no, y todo era como barro. Entonces nosotros, como te había contado, habíamos cortado todos tepes de pasto y habíamos tapado todo y había quedado como una montanita de tierra, digamos, una montanita con ventanitas, digamos. Tenía un par de ventanitas y la puerta donde entrábamos nosotros. Entonces estaban los tambores, le habíamos cruzado unos tirantes, unos palos que habíamos conseguido en el basural y unas pedazos de chapa todas podridas y le habíamos puesto los tepes arriba y con eso había quedado armado. Un día que llovió se nos inundó todo y de ahí no le pudimos sacar más el agua. Nosotros le sacábamos con el casco tiene una parte que es donde está, digamos, que es como de plástico, no sé bien de qué es, que tiene las correas y todo que te encaja bien acá, y después tiene la otra parte de arriba que es del acero, digamos,
Bueno, entonces sacábamos eso, le sacamos la parte de cosa y con el casco, con la parte de lata, de acero, sacábamos el agua del pozo, pero de abajo de la tierra, de las piedras, brotaba de nuevo y no la podíamos sacar. Entonces después pusimos, esa noche se nos mojó toda la ropa, todas las mantas, los tres mojados, toda la ropa, todo mojado, abrazados, prendimos fuego igual, pero no había forma de calentarse. Nos abrazamos los tres y tratábamos de dormir, pero no podíamos dormir por el frío. Cuando vos tenés frío no puedes dormir, y la pasamos toda la noche así. Después al otro día al basural buscamos unas maderas o algo, hicimos como un piso, nos quedó más chiquito el espacio ahora, pero ese piso nos aisló del agua, porque de esa agua no la pudimos sacar más. Los galpones estaban aislados del suelo, digamos, por la humedad. Entonces el petizo se metía ahí abajo, uno le hacíamos de campana y trataba de abrir alguna tabla del piso o algo donde podía romper o meter la mano o algo, y bueno, de ahí consiguió cigarrillos, cartones de cigarrillo. Entonces ya con cartones de cigarrillo era diferente la cosa, pero la gente que estaba en la montaña, que estaba más lejos de la ciudad, no tenía donde rebuscarse. Mataba algún cordero, pero después los dueños de los corderos se los llevaron. Ya cuando empezaron a llegar los ingleses, empezaron a bombardear el aeropuerto, y el aeropuerto estaba a 8 kilómetros de donde estábamos nosotros. La antiaérea le tiraba a los aviones, destruyeron 3, uno nuestro también, ya que estábamos, porque el nuestro había sido averiado y estaba tratando de llegar a Puerto Argentino para aterrizar, pero no tenía radio y no se pudo comunicar con nosotros. Pero el piloto se logró inyectar y salió y se salvó. El fusil de Emilio no funcionaba, no lo pudimos solucionar, lo desarmamos 10.000 veces, pero no sabíamos y no encontramos el porqué. Disparaba el primer tiro, pero la vaina quedaba trabada y no le permitía tirar el segundo. Entonces vos tenías que abrirla, desarmarle, sacarle la vaina, volverla a armar para poder tirar otro tiro. Y todas esas armas tenían toda variación, nada más que nosotros habíamos aprendido. Yo, como puedo explicar, yo te apuntaba al codo y te pegaba en el medio entre los dos ojos. De donde vinieron los ingleses, ¿no? Estaba la ciudad y después nosotros atrás. Entonces cuando empiezan los combates, nos ordenan a nosotros 50, en la compañía nuestra, a avanzar. El jefe nuestro era un subteniente que a fin del 82 se recibía, que lo recibieron en abril y lo mandaron. No tenía experiencia, no tenía menos que nosotros, y había un sargento ayudante que había estado en la guerrilla de Tucumán, que era un loco. Él era el que mandaba. El subteniente no tenía ninguna autoridad ni nada. Cualquier cosa que pasaba lo consultaba con él y lo que decía él se hacía. Cuando estábamos yendo para el frente, nos cruzamos con un capitán que estaba haciendo retroceder toda su tropa y nos ve a nosotros que avanzamos y nos dice qué estábamos haciendo. El sargento ayudante dijo que no, que él tenía orden de ir para el frente, que iba a ir al frente, y no. Dice, yo tengo más cargo, vamos, retrocedan, porque no, ¿qué van a hacer? Ni municiones teníamos. Discutieron, y el capitán, por suerte, dijo que si quería avanzar él, que él se ponía a cargo de la compañía y nos hizo retroceder a todos. No sé si a todos, pero posiblemente a algunos nos haya salvado la vida, porque nosotros íbamos a ir, íbamos a combatir un rato y íbamos a tener que volver porque no íbamos a quedar sin balas, digamos. Y los que estaban en el frente y los que estaban así, nadie les llevaba balas, nadie te llevaba nada. Se contó que los correntinos se quedaban sin balas y agarraban el sable de bayoneta del fusil y querían ir a pelearle y hacían 2 pasos, 3 pasos y los bajaban. Nosotros, antes de que se armara la guerra, a los compañeros nuestros que estaban en la montaña tuvimos que marchar a llevarles municiones. Nos dieron una caja de municiones entre 2
y después nos daban una ración de combate, que era una bolsa que tenía, ponerle una lata de picadillo, una lata que tenía alguna albóndiga en salsa o alguna comida así, chocolate, cigarrillo, un calentadorcito, digamos, era una provisión para un día. Después nos enteramos, al cabo nuestro le habían dado repartido para 5 días o 7 días, no me acuerdo, una semana, para cada uno. Entonces, mientras que nosotros íbamos a robar comida o íbamos a comer del basural al principio, él iba comiendo las raciones de combate. Si nosotros nos tocaba, cuando nos marchamos ahí para combatir, nadie nos iba a dar comida porque él ya se la había comido. Bueno, nosotros llegamos allá a la montaña, nos habían dado, no me acuerdo yo, tres, aparte de la caja de municiones que llevábamos 3 raciones de combate para cada uno de ellos y una para nosotros ese día, porque no íbamos a comer, nos dieron una para nosotros. Nosotros llegamos allá, le damos las 3 raciones a ellos y la nuestra no comimos, pues nosotros sabíamos que volvíamos, íbamos a comer. Allá nos encontramos con nuestros compañeros y ellos no tenían la posibilidad que teníamos nosotros de rebuscarnos robando comida en los galpones, todo eso, o mismo ir a buscar al basura como hicimos. Entonces estaban pasando la peor que nosotros. Y bueno, entonces nosotros la ración ese día no comimos, se la dejamos a ellos, le dimos las 3 que nos dieron ellos, para ellos, más la nuestra, 4, para que sea, para que tengan para un día más. Los tepes esos de tierra que yo te digo, que poníamos arriba del pozo, la gente allá en Malvinas corta los tepes esos y los pone en galpones a secar y usa esa tierra porque o tiene carbón o tiene petróleo, no sé qué es lo que tiene, y la usa en los hogares para calentarse. Entonces nosotros teníamos el lugarcito donde teníamos el tachito donde teníamos fuego. El fuego ese calentaba la chapa y esa chapa calentó los tepes y se prendió fuego. Se nos prendió fuego y se nos saliendo los 3 afuera a apagarlo. Se nos prendió fuego la madera que estaba ahí arriba y se prendió fuego un cargador y ese cargador explotó y salieron varios disparos para todos lados. No nos mató a ninguno, ni nos hirió, ni nada, de suerte. Y no sé por qué no se enteró nadie. No sé si justo estaban todos durmiendo o qué pasó, pero nadie se enteró. Pero nosotros solos nos podíamos haber matado. Llegó el momento que nosotros habíamos hecho la promesa de que íbamos a volver los 3. O volvíamos los 3 o sí o sí. Entonces pasó de que yo me quemé, conseguíamos queroseno, así, combustible, y teníamos unas latitas de cerveza, de gaseosa, así, y lo usábamos, hacíamos un mecherito para tener luz, porque no teníamos luz. Y cuando estábamos dormidos, se me derramó el queroseno en la tricota de lana. Y yo no me lo dejé, no lo limpié ni nada, y quedó así. Se secó, pero eso, el roce del cuerpo, todo, me hizo todo como una llaga. Me quemó toda una quemadura de 2º grado, 3er grado, no sé qué me hizo. Tuve que ir al hospital. El hospital me curaron y me querían dejar internado y me tuve que escapar. Siempre juntos los 3, bombardeaban el pozo y yo no estaba. No podíamos estar separados, teníamos que estar juntos o volvíamos los 3 o no. Después otra vez nos bombardearon y yo andaba no sé dónde, que estaba de dónde venía, y empezó un bombardeo porque empiezan a gritar alerta rojo era ataque aéreo, alerta rojo, entonces vos ya tenías que ir a cubrirte cuando empezaban a gritar y cubrirte para no quedar dando vueltas en ningún lado, ir a algún lugar a cubrirte. Si estabas en la trinchera,
si no, donde sea, pero cubrite. Y yo empezaron a bombardear y yo seguí corriendo hasta llegar al pozo. Y veía cómo caían las bombas y cómo volaban los pedazos de tierra, así todo. Pero yo tenía que llegar al pozo y llegué, por suerte llegué al pozo. Un día yo y Emilio habíamos ido a buscar comida. Cuando volvemos, no estaba Fabián. Nadie nos quería decir, hasta que lo encontramos. Nos dijeron, no me acuerdo quién, fuimos a buscarlo. Él estaba estaqueado, clavado en la tierra, con la remerita y el calzoncillo. Nada más. Calzoncillo y remera, una remera verde del ejército y calzoncillo. Había un soldado haciendo guardia ahí. No nos dejaba desatarlo. Nosotros dijimos, lo sacamos de acá, lo llevamos. No, que me comprometen a mí, que yo estoy haciendo guardia acá, si me lo llevan, me van a castigar a mí, después me van a querer estaquear a mí. Bueno. No se podía mover. Lo desatamos, dijimos, si querés disparar, haz lo que quieras, nosotros lo llevamos, de acá no lo dejamos. Lo desatábamos, no podíamos, estaba duro, no podía articular los brazos, las piernas, lo tuvimos que alzar, levantar y llevar cargando. Llegamos, prendimos fuego, no se podía prender fuego, que nosotros igual prendíamos, pero prendimos fuego. Había un tambero ahí cerca. El tambero tenía, ordeñaba las vacas, las guardaba en una conservadora así, la procesaba la leche, la pasteurizaba y